28 creencias fundamentales. Creencia número 10. La experiencia de la salvación. El apóstol Pablo dijo: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. El blanco de la iglesia es obtener esa limpieza. Por lo tanto, los creyentes que forman parte de la iglesia pueden testificar que aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, como lo dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 16. Y en esta misma carta, pero en el capítulo 3, versículo 18, el apóstol dijo: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. La experiencia de la salvación, un llamado a ser transformados por el Señor. La experiencia de la salvación en la vida del cristiano comprende algunos aspectos importantes de lo que fue el pasado, de lo que es el presente y de lo que será en el futuro. En la vida del cristiano, la experiencia de la salvación comprende el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento es una traducción del hebreo nachán, que significa sentir pesar, arrepentirse. Su equivalente griego es el término metanoeo, que significa cambiar de parecer, arrepentirse. El arrepentimiento genuino produce un cambio radical en nuestra actitud hacia Dios y hacia el pecado. El Espíritu de Dios convence de la gravedad del pecado, pero también el Espíritu Santo es el que lleva a arrepentirnos y a pedirle perdón a Dios. Proverbios en el capítulo 28, versículo 13 dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El arrepentimiento comprende entonces, o va de la mano con la confesión, confesar nuestros pecados a Dios, pidiéndole perdón al Señor por lo que hemos hecho, por lo que ha sido nuestra vida pasada. Pero la Biblia destaca la historia de un hombre, la historia del rey David. El rey David había cometido asesinato, pero también adulterio. Y el Espíritu del Señor tocó su corazón y le llevó al arrepentimiento. Y dice la Biblia en el libro de Salmos, en el capítulo 51, que él reconocía sus rebeliones. Escribió inspirado por el Espíritu Santo: Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El arrepentimiento nos lleva a pedirle perdón al Señor.
Y allí de la mano del arrepentimiento viene la justificación. ¿Qué es la justificación? Dios, en su infinito amor y misericordia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y por medio de la fe en Jesús, el corazón se llena de su espíritu. Por medio de esa misma fe, que es un don de la gracia de Dios, los pecadores arrepentidos podemos ser justificados por Dios. El término justificación es una traducción del griego de kaioma, que significa requisito, recto, acta, reglamentación, sentencia judicial, acta de justicia. Y la expresión dikaios significa justificación o vindicación, absolución. Y el verbo dikaio, que está relacionado y que significa ser pronunciado o declarado recto y tratado como tal, implica ser absuelto o ser justificado, recibir la libertad, ser hecho puro, ser hecho justificado, ser vindicado. En otras palabras, el término justificación es el acto de Dios por el cual Dios declara justo a un pecador arrepentido y lo considera como justo. La justificación es lo opuesto a la condenación. Y la base de la justificación no es nuestra obediencia. La base de nuestra justificación es por la justicia de Jesús. Ahora entonces podemos mencionar cuál es la experiencia de la salvación y el presente. Si en el pasado llevó al arrepentimiento y a ser justificados o a ser declarados justos, en el presente, en la experiencia de la salvación, el cristiano cada día va viviendo y experimentando el proceso de la santificación. La palabra santificación es una traducción del griego agiasmos, que significa santidad, consagración, santificación, hacer santo, consagrar, colocar aparte. El equivalente hebreo es kadash, que significa apartar del uso común. En este sentido, entonces, el verdadero arrepentimiento y justificación nos llevan a la santificación. La justificación y la santificación se hallan estrechamente relacionadas. Son distintas, pero no están separadas. Designan dos aspectos de la salvación. La justificación es lo que Dios hace por nosotros, mientras que la santificación es lo que Dios hace en nosotros. Ese proceso de transformación, de cambio, de crecimiento espiritual. Esa es la santificación. Pero en este aspecto también debemos hablar un poco acerca de la perfección. La palabra perfección. ¿En qué consiste la perfección bíblica? ¿Cómo puede recibirse? Las palabras perfecto y perfección son traducciones del hebreo tam y tamim, que significan completo, recto, pacífico, íntegro, saludable, intachable. En general, el término griego teleios significa completo, perfecto, completamente desarrollado, maduro,
plenamente desarrollado o que ha logrado un propósito. En el Antiguo Testamento, cuando la palabra se usa con referencia a seres humanos, tiene un sentido relativo. A Noé, Abraham y a Job se les describe como perfectos e intachables, a pesar de que todos ellos tenían imperfecciones. En el Nuevo Testamento, la palabra perfecto a menudo describe a individuos maduros que vivieron de acuerdo con toda la luz de que disponían y lograron desarrollar al máximo potencial sus capacidades espirituales, mentales y físicas. Los creyentes estamos llamados a ser perfectos a pesar de la esfera limitada en la que vivimos. A la vista de Dios, un individuo perfecto es aquel cuyo corazón y vida se han rendido completamente a la adoración y al servicio de Dios, creciendo constantemente en el conocimiento de lo divino y que por la gracia de Dios vive en armonía con toda la luz que ha recibido, regocijándose al mismo tiempo en una vida de victoria. No somos perfectos por nosotros mismos. ¿Cómo podemos llegar a ser perfectos? Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, quien nos trae la perfección de Cristo. Por la fe, el carácter perfecto de Cristo llega a nuestras vidas y llega a ser nuestro. Nadie podrá jamás pretender que posee una perfección en forma independiente. Nuestra perfección es un don de Dios. Nuestra madurez, nuestro crecimiento espiritual es un don dado por Dios. ¿Y cómo es la experiencia de la salvación y el futuro? Nuestra salvación se cumple en forma final y completa al ser glorificados, ya sea en la resurrección o trasladados al cielo cuando Jesús vuelva por segunda vez. Esa es nuestra esperanza, ser glorificados cuando vuelva Jesús por segunda vez. La encarnación de Cristo en nuestros corazones es una de las condiciones para nuestra salvación. Es decir, que para ser glorificados, Cristo debe vivir en nuestras vidas, aquí y ahora. Cada día consagrándonos a Él, cada día entregando nuestro ser a Él. Y si tú aún no has tomado la decisión de entregar tu vida a Jesús, hoy el Señor te está llamando a tomar esta decisión. Dios te bendiga.